CardioScience presenta el módulo 3 de su curso de electrocardiografía, crecimiento de cavidades. Iniciaremos con un repaso de lo fundamental y desarrollaremos el tema profundizando básicamente en los hallazgos vectoriales para explicar los hallazgos electrocardiográficos, tanto de los crecimientos auriculares como ventriculares. Empezamos. Gracias. Los parámetros más importantes para el diagnóstico de crecimiento de cavidades auriculares y ventriculares, sin entrar en detalles técnicos o teorías más profundas. Para determinar el crecimiento auricular, se tiene que analizar la onda P en D2. Eso es lo más importante. La onda P en D2, si está acuminada, quiere decir, si es mayor de 2.5 milivoltios, o sea, 2 cuadritos y medio arriba de eso, se considera crecimiento de la aurícula derecha, o sea, una P acuminada o picuda. Si la onda P en D2 está ensanchada y mide más de 2 cuadritos y medio, hablamos de crecimiento de la aurícula izquierda. Esto es, si tenemos una onda P acuminada y ensanchada en forma de M, tenemos un crecimiento de ambas aurículas o crecimiento biauricular. Nuevamente, onda P picuda o acuminada donde no me puedo sentar es crecimiento de la aurícula derecha. Onda P ensanchada en forma de M, crecimiento de la aurícula izquierda. Si tengo ambas cosas, crecimiento de ambas aurículas o vía auricular. Todo esto es el análisis de la onda P en la derivación D2. Vean ustedes este ejemplo donde se ve la onda P en la derivación D2 en forma de M. Eso se llama una onda P bimodal, ancha, también se llama P mitral, y traduce el crecimiento de la aurícula izquierda. Aquí pueden ver el crecimiento de la aurícula derecha, P acuminada en D2, y en esta proyección de electrocardiograma ven crecimiento biauricular porque la onda P en D2 está bimodal y está acuminada. Crecimientos auriculares. Ahora veamos crecimientos ventriculares. Para el diagnóstico de crecimientos ventriculares tenemos que considerar el tamaño de la onda R y de la onda S en B1 y B2 o en B5 y B6. El crecimiento del ventrículo izquierdo nos va a dar R's grandes en B5 y B6 o S's grandes en B1 y B2. Así de fácil. Si en este electrocardiograma se ve una gran R en B4, B5 y B6, una S menos profunda en B1 y B2, pero esto ya es crecimiento del ventrículo izquierdo. Si sumamos la onda R de B5 o B6 con la onda S de B1 y B2 y nos da 30 o 35 milímetros, eso habla de crecimiento del ventrículo izquierdo.
Si yo encuentro R grande mayor de 7 milímetros en B1 y B2, tengo crecimiento del ventrículo derecho. En presencia de bloqueo de rama derecha, tiene que ser la R mayor de 15 milímetros. Vean ustedes en este electrocardiograma cómo se ve el crecimiento del ventrículo derecho, R grande mayor de 7 milímetros en B1 y B2. Otro punto a considerar es la progresión de precordiales para determinar la dilatación del ventrículo derecho. Normalmente, B3 es una derivación isodifásica. Eso es donde la transición entre la R y la S, entre lo positivo y lo negativo de las derivaciones precordiales se lleva a cabo. Cuando la derivación B3, la morfología, se desplaza hacia el lado derecho, o sea, se va hacia B1 o B2, esto habla de que está dilatado probablemente el ventrículo izquierdo. Y si se desplaza hacia B5 y B6, que la isodifásica se desplace hacia esa área, hablamos de probable dilatación del ventrículo derecho. Lerorotación, dextrorotación, que se puede asociar al crecimiento de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Analicemos el comportamiento vectorial de los crecimientos de aurícula derecha y aurícula izquierda. Los vectores específicamente de la aurícula. Hay dos vectores auriculares. El vector que parte del nodo sinusal a toda la aurícula derecha, que se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda, y el vector de la aurícula izquierda, que es un vector prácticamente horizontal hacia el lado izquierdo. Al sumar ambos vectores nos da un resultante que se desplaza de derecha a izquierda, de atrás a adelante y de arriba hacia abajo. Si transportamos este vector a nuestras coordenadas del triángulo de Einthoven, donde están las derivaciones del plano frontal de 1, de 2 y de 3, y los proyectamos este vector hacia cada una de estas derivaciones, vemos que el vector se proyecta en el área positiva de las tres derivaciones. Si agregamos un plano cartesiano donde estén todas las derivaciones del plano frontal, vemos, por ejemplo, que en D1 se proyecta hacia el área positiva, por lo tanto, la P en el electrocardiograma va a ser una P positiva en D1, igual que en D2, pero será más positiva en D1 y D2 que en D3, porque en D3 es perpendicular prácticamente a D3, no se va ni al polo positivo ni al polo negativo, por lo tanto es una P prácticamente isoeléctrica. En otro ejemplo, en D2, pues claro que la P va a ser más grande porque cae en la zona más positiva de D2. En cambio, en D3, como les comentaba, es prácticamente isoeléctrica. En este caso, el vector tendría que estar dirigido más hacia abajo, porque en D2 y en D3, la P es más grande que en D1. Eso habla de la proyección del vector auricular hacia determinada derivación. Ahora analicemos cuál es la modificación vectorial en el crecimiento de las aurículas. La despolarización auricular genera, como ya comentamos, dos vectores. En el caso del crecimiento de la aurícula derecha, el vector de la aurícula derecha se desplaza hacia la derecha y hacia abajo, como vemos en esta diapositiva. O sea, sí hay una modificación de la resultante en el eje eléctrico. En el caso de la aurícula izquierda, no hay un cambio
en el vector de despolarización. El vector de la aurícula izquierda sigue teniendo la misma dirección, pero se prolonga más en tiempo, o sea, que aumenta más la duración de la onda P, y eso es lo que hace la diferencia. En el crecimiento de la aurícula izquierda aumenta el tiempo, y en el crecimiento de la aurícula derecha aumenta el voltaje porque cambian los vectores, de ahí que la onda P es acuminada en el crecimiento derecho y bimodal en el crecimiento de la aurícula izquierda. Esto explica la morfología de la onda P. Visto desde otro punto de vista, aquí estamos sumando los dos vectores, el de la aurícula izquierda y el de la aurícula derecha. La resultante nos está dando aproximadamente unos 60 grados. Cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, la onda P se vuelve acuminada porque se desplaza el vector hacia la derecha y hacia abajo, lo cual va a dar una onda P acuminada en D2, D3 y ABF, como se ve en este trazo de monitor, una onda P mayor de 2.5 milímetros. En el caso de B1 y B2 en el plano transversal, la modificación va a ser en la primera porción de la onda P, donde va a aumentar la primera porción, y en el caso del crecimiento de la aurícula izquierda, pues será bimodal en el plano frontal, porque lo que aumenta es el tiempo. En el plano transversal también la onda P tendrá mayor componente negativo en B1 y B2, porque aumenta el tiempo y será más negativa. Por lo tanto, buscar P en D2 es la clave para determinar crecimientos auriculares. Si la onda P es acuminada, pues nos está hablando de un cambio en el vector que aumenta el voltaje de la onda P arriba de 2.5 milímetros. Y si es un aumento del tiempo, hablará de un crecimiento de la aurícula izquierda y buscamos una P bimodal. Por lo tanto, crecimiento de la aurícula derecha, onda P acuminada en D2. Si es un crecimiento de la aurícula izquierda, será una P bimodal, y si tiene ambas características, ancha y elevada o acuminada, será biauricular. Vean ustedes aquí cómo se demuestra una P normal en B1, cómo aumenta el primer componente en el crecimiento de la aurícula derecha y cómo aumenta el segundo componente en el crecimiento de la aurícula izquierda en el plano transversal. Y en el plano frontal, la onda P es acuminada en el crecimiento derecho y es bimodal en el crecimiento izquierdo, como en este ejemplo de una P mitral o bimodal. Por crecimiento de la aurícula izquierda se ve la onda P con sus dos componentes, una P ancha en forma de M, y en este electrocardiograma vemos en D2 cómo está acuminada, pero también se ve en ABF acuminada, porque el eje de la aurícula derecha se desplaza hacia abajo. Crecimiento de la aurícula derecha, también denominada onda P pulmonar, porque frecuentemente se asocia a enfermedades pulmonares este crecimiento. Este es un crecimiento biauricular, es una P ancha y acuminada en la derivación de 2. Y vean como en B1 tanto el componente positivo como negativo es importante y será un crecimiento biauricular. En el caso nuevamente del crecimiento de la aurícula derecha es una P acuminada. En el caso del crecimiento de la aurícula izquierda es una onda P ancha en D2. Nuevamente el comportamiento de la onda P en B1, el mismo componente positivo y negativo. En el caso de crecimiento auricular derecho aumenta el componente positivo en B1. Recuerden, crecimientos auriculares.
Ahora hablemos del comportamiento vectorial en el crecimiento de los ventrículos derecho e izquierdo. Los vectores ventriculares, como ya hemos platicado, son tres. El primer vector, que es el vector septal, el segundo vector, que es el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, y el tercer vector, que es un vector que es la suma de las porciones basales del ventrículo izquierdo, pared libre, del septum y de la pared libre del ventrículo derecho. Los tres vectores ventriculares. Aquí se representa en amarillo el vector auricular, en verde el vector septal, en azul el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo y en rojo los vectores de las porciones basales del ventrículo derecho, del septum y de la pared del ventrículo izquierdo. Esta es una vista frontal de todos los vectores. El auricular, como ven, va de derecha a izquierda, es el resultante. El septal va de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El de la pared libre del ventrículo izquierdo, en azul, de derecha a izquierda, y en rojo el de las porciones basales hacia arriba y hacia la derecha. Los vectores en el plano transversal, en verde, se ve el vector septal, que va de atrás hacia adelante. En azul se ve el de la pared libre, que va del lado derecho al lado izquierdo, y finalmente el de las porciones basales, que es el vector rojo, que se desplaza del lado izquierdo hacia el lado derecho. Si esto lo transportamos nuevamente a una figura hexaxial, pero a nivel transversal, podemos ver cómo el primer vector se acerca a B1, el segundo se aleja de B1 y el tercero se aleja de B1. En cambio, el primero se aleja de B6 y el segundo se acerca a B5 y B6 y el tercero se aleja de B6. En base a esto podemos deducir cómo es el QRS de un electrocardiograma de B1 a B6. Si transportamos nuestros vectores a este plano, nos damos cuenta que B1 primero es positivo porque el primer vector se acerca y después es negativo porque tanto el segundo como el tercero se alejan. En cambio, B6, el primer vector septal se aleja, que estaría aquí en rojo. El segundo vector se acerca y es intenso, por eso da una R grande. El primer vector daría una Q pequeña en B6. Y finalmente el tercer vector se aleja de B6, da una S. Y se suma ese tercer vector a la S de B1. Entonces, con esto podemos deducir cuál es el comportamiento normal del QRS en el plano transversal. Lo interesante en el plano transversal es B3. B3 es una derivación que es catalogada isodifásica, o sea, es tanto la R como la S son del mismo tamaño, es la transición. Pero B1 es la que tiene una R pequeña que va aumentando de voltaje y una S profunda que va disminuyendo de voltaje. En cambio, B6, esta R tiene una Q pequeña, R grande, S pequeña. ¿Por qué? Porque el segundo vector, que es la R, se acerca y el primer vector se aleja. Nuevamente, esta es la morfología normal de lo que hemos comentado. Primer vector en B1 da positividad, segundo vector en B1 da negatividad.
Lo contrario en B5 y B6, donde el primer vector da una pequeña Q y el segundo vector da una gran R. En el corazón tenemos un primer vector septal que sumamos al vector ventricular, que sumamos al tercer vector de la pared libre y sacamos una resultante. Esa resultante es el eje eléctrico, la suma de todos los vectores de la despolarización ventricular, que si pasamos a un plano cartesiano donde estén a nuestra figura exaxial, donde estén las tres derivaciones, lo extrapolamos y podemos saber en grados cuál es el desplazamiento del eje eléctrico total, o sea, la suma total de todos los vectores que se generan durante la despolarización ventricular. Pero si sumáramos de manera errónea el origen de todos los vectores en el centro de la figura exaxial, no obtendríamos esta posibilidad. De ahí que la suma vectorial se hace como lo comentamos originalmente, colocando a los vectores de manera lineal y el resultante nos va a dar el eje eléctrico. Y es precisamente el eje eléctrico, la resultante, la que va a cambiar con el crecimiento de los ventrículos, ya sea derecho e izquierdo, y tendremos que analizarlos. Por ejemplo, en este gráfico notamos cómo el primer vector o vector 1 genera la onda R en verde y eso es en B1 y en B6 da la onda S porque se aleja de B6. En el caso del vector 3 se aleja tanto del vector de la derivación B1 como de la B6 y está en rojo y se suma a la onda S de B1. Por eso la morfología de la derivación B1 y B6. El vector 2 da la onda S en B1 y da la onda R en B6, como ya lo hemos comentado. Cuando crece el ventrículo derecho, aparece un nuevo vector que se suma al vector 1. Es el vector del ventrículo derecho que normalmente no es visto. Este vector está representado aquí como un vector en lila que se suma al vector 1, que es el verde, y que va a dar una onda R grande en B1, que es electrocardiográficamente señal de crecimiento del ventrículo derecho. Onda RB1 en el plano transversal y en el plano frontal desviación del eje a la derecha. En el caso del crecimiento del ventrículo izquierdo, el vector que aumenta es el segundo vector, lo cual incrementa la onda S en B1 y la onda R en B6 por desplazamiento de la resultante hacia el lado izquierdo. Y para concluir, es muy importante repetir el análisis del comportamiento vectorial en los crecimientos ventriculares. Normalmente, al sumar los vectores, nos da una resultante con una desviación aproximada de 30 a 60 grados. Cuando existe el crecimiento del ventrículo izquierdo, los vectores en el plano frontal se desvían hacia arriba y hacia la izquierda y el eje eléctrico se desvía hacia arriba y hacia la izquierda. Cuando existe crecimiento del ventrículo izquierdo en el plano transversal, incrementa la onda S en B1 y la onda R en B6 en base a la desviación de este vector resultante en el plano transversal. Cuando existe crecimiento del ventrículo derecho, aparece un vector que se suma al primer vector, que es el vector del ventrículo derecho, y produce una R grande en B1 en el plano transversal y desviación del eje eléctrico hacia la derecha en el plano frontal.
Con esto espero haber explicado detalladamente el comportamiento vectorial en los crecimientos ventriculares. Hagamos el análisis del comportamiento electrocardiográfico en los crecimientos ventriculares. Para buscar crecimiento ventricular del lado izquierdo, tenemos que buscar R grande en B5 y B6 o S profunda en B1 y B2 por la desviación del eje eléctrico en el plano transversal. Para poder determinar hipertrofia ventricular podemos hacer la suma de la S en B1 y la R en B6. Si la suma en milímetros es arriba de 35 milímetros, estamos hablando del índice de Sokolov y hablamos de que hay hipertrofia ventricular izquierda. Existen otros índices como el índice de Lewis que suma algebraicamente la R y la S de D1 y D3 y cuando esta suma algebraica es mayor de 17 milímetros, hablamos de hipertrofia ventricular izquierda en el índice de Lewis. El más utilizado es el de Sokolov. Este es un ejemplo del índice de Sokolov, donde B1 se suma la S en milímetros a la R de B6 en milímetros o B5, y si es mayor de 35 milímetros tiene hipertrofia ventricular izquierda. Este es otro ejemplo en donde es notorio la profundidad de la S en B1, que se suma a la R de B6. Si es mayor de 35, el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. Otro ejemplo más, en donde la suma de B1, la S de B1, a la R de B6, da más de 35 milímetros, hipertrofia ventricular izquierda. Un electrocardiograma de 12 derivaciones, en donde se confirma que B5 tiene una R enorme, a la cual se le suma la S de B1 y da más de 35 milímetros. Es un ejemplo claro de hipertrofia ventricular izquierda. En otro ejemplo, nuevamente se confirma la presencia de ondas R muy elevadas en las derivaciones precordiales izquierdas, B5, que si se suma la S de B1 o B2 está por arriba de 35 milímetros, eso es hipertrofia ventricular izquierda. El crecimiento o hipertrofia ventricular derecha, como ya vimos, genera un nuevo vector que se suma al vector 1, lo cual va a dar R grande en B1 y B2. Eso es lo que hay que buscar. R's mayores de 7 milímetros en B1 y B2 y en presencia de bloqueo de rama izquierda, arriba de rama derecha, arriba de 15 milímetros. Eso daría el diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha. Además, analizando la transición desplazada hacia la izquierda. Estos serían los criterios electrocardiográficos de hipertrofia ventricular derecha. Los más importantes es la desviación del QRS, o sea, del eje eléctrico en el plano frontal a la derecha, el aumento de voltajes de la onda R en B1 y B2 arriba de 7 milímetros y la desviación del plano de transición hacia la izquierda, o sea, que B3, que normalmente es la isodifásica, ya no lo sea y ahora será hasta B4 o B5. En este ejemplo de electrocardiografía se ve que en el plano frontal el eje de 1 está desviado a la derecha, por eso es negativo, la R en B1 es muy grande y además la onda P está acuminada por crecimiento de la aurícula derecha, o sea que es un signo también de crecimiento derecho. En este ejemplo la R en B1 es muy grande y la transición se va hasta B4, crecimiento o hipertrofia del ventrículo derecho, R grande en B1, transición que se va hacia el lado izquierdo.
Otro electrocardiograma que muestra cómo en B1 se ve la R grande y la S casi del mismo tamaño, y la transición ocurre hasta B4 con una S profunda en B5 y B6. Otro electrocardiograma, lo mismo, R's grandes en B1 y B2, transición hasta B4, B5, B6, eje en el plano frontal desviado a la derecha y probablemente crecimiento auricular derecho. Otro ejemplo, R grande en B1 y B2. En este electrocardiograma, el tamaño de la onda R de B1 es realmente muy grande, arriba de 7 milímetros, como hemos comentado. Igualmente, la transición se desplaza de B3, se desplaza hasta B5, B6, lo cual habla de dilatación del ventrículo derecho. Si recuerdan ustedes, la transición en las derivaciones precordiales, esto es, a donde está lo mismo de positivo que de negativo, es en B3. B3 es la isodifásica. Eso es lo normal. Pero cuando hay crecimiento o dilatación del ventrículo derecho, la transición se corre de B3 a B6 y eso se llama dextrorotación. Y cuando es del ventrículo izquierdo, se llama levorotación y se corre hacia B2 o B1. Por lo tanto, es importante recordar la transición. Cuando hay crecimiento e hipertrofia ventricular izquierda, también hay modificaciones de la transición hacia el lado derecho, y cuando hay crecimiento o hipertrofia del ventrículo derecho, se desplaza hacia el lado izquierdo la transición hacia B5 y B6. En esta diapositiva pongo en evidencia cómo cuando crece el ventrículo derecho, la morfología de B1 se transforma de una R pequeña S profundo a una R grande, porque el primer vector de ventrículo derecho se pone en evidencia y la transición se va hasta B6. En lugar de ser B3, la isodifásica puede llegar hasta B4, B5 porque está crecido el corazón. Cuando crece el corazón derecho, nuestro vector se desplaza hacia el lado negativo y se proyecta sobre D1, sobre su lado negativo. De ahí que D1 va a ser negativo, y esto habla de un desplazamiento del eje eléctrico a la derecha, que en este caso es debido a un bloqueo de la rama derecha de las de His, que se ve en patología pulmonar, en enfermedades como el EPOC o como tromboembolia pulmonar. Otro ejemplo es en las cardiopatías congénitas, como en un faló, donde está crecido el ventrículo derecho, se desplaza notablemente hacia la derecha y D1 es francamente negativo. Finalmente, este electrocardiograma en donde existe crecimiento biauricular. Vean ustedes cómo hay R's grandes en B1 y B2 con sobrecarga sistólica del ventrículo derecho por depresión del ST y ondas T invertidas en B1 y B2, así como una gran R en B5 y B6, propia de crecimiento del ventrículo izquierdo. R's grandes en B1, crecimiento derecho, R's grandes en B5 y B6, crecimiento del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es un crecimiento biventricular. Sobrecargas sistólicas y diastólicas de ambos ventrículos. La determinación de sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, también llamada sobrecarga sistólica, se basa en la presencia electrocardiográfica de datos de crecimiento del ventrículo izquierdo, básicamente R grande en B5 y B6 como manifestación del segundo vector aumentado, así como discordancia de la repolarización ventricular, esto es, depresión descendente y lenta del segmento ST y onda T negativa
de ramas asimétricas en B5 y B6. Se esquematiza la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Vean la depresión del segmento ST progresiva, la onda T negativa en las derivaciones B5 y B6. Y claro está, R grande en la misma derivación como manifestación de crecimiento ventricular izquierdo, y la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, denominada también sobrecarga diastólica, se manifiesta electrocardiográficamente por los datos propios de hipertrofia del ventrículo izquierdo, esto es R grande en B5 y B6, que se asocian a discordancia de la repolarización ventricular, básicamente ondas T acuminadas, o sea, ondas T elevadas en las derivaciones B5 y B6, con la asociación de ondas Q grandes en B5 y B6, las mismas derivaciones. Vean ustedes en este gráfico cómo la onda T, señalada en rojo, es acuminada y se acompaña en B5 y B6 con la presencia de ondas Q ensanchadas y datos de crecimiento del ventrículo izquierdo, que son Rs grandes. Resumiendo, las sobrecargas diastólicas del ventrículo izquierdo se acompañan de T acuminadas y simétricas en B5 y B6, y las sobrecargas sistólicas con T's planas o invertidas, asimétricas, con depresión descendente del ST. Noten en la figura A un QRS normal, en donde el punto J es isoeléctrico al igual que el ST. En el caso del ejemplo B, es un ejemplo de sobrecarga diastólica donde hay Rs grandes propias de hipertrofia ventricular y ondas T acuminadas de ramas simétricas. En el ejemplo C se ve la R grande de hipertrofia ventricular, depresión del punto J y del ST descendente con onda T de ramas asimétricas por sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Vean ustedes este electrocardiograma de ejemplo en donde pueden notar en B5 y B6 el gran crecimiento de las ondas R asociadas a depresión del segmento ST descendente con ondas T de ramas asimétricas por sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo e hipertrofia ventricular izquierda asociada. En este otro ejemplo, vean la onda R en B5 y B6 que grande por hipertrofia ventricular izquierda asociada a Qs grandes también y ondas T acuminadas de ramas simétricas propias de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. En el siguiente ejemplo pueden notar elevación importante de la onda R con datos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo por depresión del ST y ondas T de ramas asimétricas negativas. En este electrocardiograma podemos ver ondas S profundas en B1 y B2 y ondas R grandes en B5 y B6 propias de severa hipertrofia ventricular izquierda, asociadas a depresión del ST, un ST descendente, el punto J negativo, ondas T negativas de ramas asimétricas por hipertrofia ventricular izquierda y sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Analicemos la sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. ¿Cuáles son las alteraciones electrocardiográficas? Básicamente, datos electrocardiográficos de crecimiento ventricular derecho, esto es R grande en B1 y B2, asociado a ondas T
negativas de ramas asimétricas y vértices romos en precordiales derechas ahora, B1 y B2, así como depresión del ST descendente e inversión de la onda T. Esto constituye el patrón característico denominado en palo de hockey, que habla de sobrecarga y crecimiento ventricular derecho. En este electrocardiograma pueden ver el patrón del cual estamos comentando, R's grandes en B1 y B2 por crecimiento ventricular derecho, que se extiende hasta B3, con ondas T negativas de ramas asimétricas, depresión del ST, un ST descendente que se manifiesta también en estas derivaciones, básicamente en B1 y B2. En este electrocardiograma, además de tener un eje desviado a la derecha, P pulmonar por crecimiento de la aurícula derecha, R's grandes en B1 y B2 por crecimiento del ventrículo derecho, vemos la onda T negativa propia de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Podemos también tener sobrecarga sistólica de ambos ventrículos cuando la patología cardíaca así lo genere, como en este caso vemos un electrocardiograma con sobrecarga sistólica del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Vean ustedes cómo hay ondas T negativas de ramas asimétricas en B1 y B2, con R's grandes en B1 y B2 propias de hipertrofia del ventrículo derecho. Vean las grandes R's en B5 y B6 propias de crecimiento del ventrículo izquierdo, con cambios del STT en B5 y B6 por sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Ambas cavidades tienen sobrecarga hemodinámica que se manifiesta electrocardiográficamente. Ya hemos comentado cuáles son las características histológicas y anatómicas de las miofibrillas cardíacas, cómo es que están compuestas, que tienen un núcleo, que tienen proteínas contráctiles en su interior, que los sarcómeros son los que incrementan el volumen de la célula y es a lo que se le dice hipertrofia ventricular. Estos sarcómeros tienen la actividad de producir la contracción cardíaca, son los filamentos contráctiles delgados de actina, gruesos de miosina, que interactúan como proteínas contráctiles en una teoría de desplazamiento entre ambos, entre los filamentos delgados y filamentos gruesos. Esto sería un ejemplo de lo que ocurre en una célula cardíaca después de un estímulo nervioso. Cambia la permeabilidad de la membrana, incrementa el pool de calcio intracelular que interactúa con los filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miosina, liberando ATP y produciendo la interacción de los filamentos y la contracción. Como hay factores que producen hipertrofia ventricular como la angiotensina, la endotelina, las catecolaminas, la insulina, y explica por qué la hipertrofia en procesos como la diabetes mellitus y otros factores que se oponen a la hipertrofia ventricular como el óxido nítrico que se encuentra liberado por las paredes arteriales. Este equilibrio entre factores antihipertróficos y factores hipertróficos producen una estimulación, como ya lo platicamos en pasados capítulos, de la célula miocárdica que produce un estímulo hipertrófico y esto se traduce a nivel nuclear con la producción de proteínas moduladoras de la contracción, actina y miosina, lo cual incrementa el tamaño de las células miocárdicas, produciendo la hipertrofia ventricular. Y esa sería la explicación celular de
algo que podemos determinar con un electrocardiograma, el grado de engrosamiento de las paredes para poder estudiar los motivos de fondo. Comentamos previamente también que había dos tipos de hipertrofia ventricular, una prácticamente que es una dilatación y otra que es una hipertrofia concéntrica, y que eso dependía de la colocación de los sarcómeros generados por estos estímulos hipertróficos. Los sarcómeros adicionados en serie producen una hipertrofia excéntrica y en paralelo producen una hipertrofia concéntrica. De ahí que eso puede mejorar o disminuir el índice de masa y finalmente darnos dilatación o hipertrofia concéntrica ventricular. Unas son secundarias a sobrecarga de presión, en el caso de la hipertrofia concéntrica, y otras son secundarias a sobrecarga de volumen, que sería el caso de la hipertrofia excéntrica. Vean aquí un corazón con una severa hipertrofia ventricular que se puede determinar por medio del electrocardiograma. Causas de crecimiento de cavidades cardíacas. El crecimiento de la aurícula derecha se debe principalmente a problemas para el vaciamiento de la misma hacia el ventrículo derecho. Valvulopatías como la estenosis pulmonar pueden ocasionar el crecimiento, así como todas las causas de hipertensión arterial pulmonar primarias y secundarias, la estenosis o insuficiencia de la válvula tricúspide y el cor pulmonale por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La valvulopatía mitral asociada a hipertensión arterial pulmonar con insuficiencia tricuspidia órgano funcional es una causa también de crecimiento auricular derecho. El crecimiento de la aurícula izquierda es debido a valvulopatías principalmente mitral, estenosis o insuficiencia, a hipertensión arterial sistémica, a estenosis o insuficiencia de la válvula aórtica, así como a miocardiopatía hipertrófica o dilatada. La hipertrofia o dilatación del ventrículo repercuten en el tamaño de la aurícula izquierda, así como la fase dilatada de la cardiopatía isquémica. El crecimiento del ventrículo derecho se asocia principalmente a estenosis de la válvula pulmonar, a valvulopatía mitral, a hipertensión arterial pulmonar primaria o secundaria y a cardiopatías congénitas cianógenas como la tetralogía de Fallot o a cianógenas como la comunicación interventricular, así como a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y al cor pulmonale o corazón pulmonar secundario a neumopatía. El crecimiento ventricular izquierdo puede ser por sobrecarga de volumen en caso de insuficiencia valvular mitral o aórtica. También por sobrecarga de presión, motivos como la estenosis valvular aórtica y la hipertensión arterial sistémica se asocian a crecimiento ventricular izquierdo. Y otras causas serían cardiopatías congénitas como la comunicación interventricular por sobrecarga de volumen y la miocardiopatía hipertrófica, así como el corazón del deportista, una causa funcional de crecimiento ventricular izquierdo. Con esto damos por concluido el módulo 3 de nuestro curso de electrocardiografía poligráfica deductiva por CardioScience. Espero que nos sigan acompañando. Gracias.